Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Fueron esas. Nótese, verá que el Señor Jesucristo no vino a esta tierra a poner ninguna condición al Padre. El Señor Jesucristo no vino a poner ninguna condición. ¿Sabe a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra? A servir. ¿Y sabe dónde está la bendición? ¿Dónde están las bendiciones para usted? Desde el momento en que comience usted a disponerse a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios. El día que usted se dedique y le diga: Señor, yo te quiero servir. Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero servirte dentro y fuera de la iglesia, y en todo momento de mi vida ser un servidor de Dios. Hermanito, eso es como si usted abriera la llave, hermano, del baño y se metiera debajo del chorro. Solo que esta vez no cae agua, sino aguacero de bendiciones para la gloria del Señor. Así es. Porque ¿usted qué cree? Que Dios necesita aquí en la tierra servidores. ¿Qué necesita Dios aquí? Siervos. A mí me da tristeza, y yo digo, si a mí me da tristeza que soy un hombre de carne y hueso, ¿cómo será el Señor? Y a mí me da tristeza cuando yo veo cristianos, hermano, que solamente quieren nutrirse en ellos, llenarse en ellos, mi amado hermano, y recibir la bendición ellos, pero nunca se preocupan. Bueno, ¿por qué no le pido al Espíritu de Dios el don de sanidad para ponerme a orar por los enfermos? ¿Por qué no le pido al Señor el don, hermano, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, para levantarme con ciencia, con sabiduría, hablarle a los demás, a su nombre? ¿Por qué no le pido al Señor el don de fe, el don de milagros? ¿Por qué no le pido al Señor que su Santo Espíritu me llene de dones espirituales para yo ser un instrumento en las manos del Señor? A su nombre, a su nombre. Solo cuando uno comience a tener ese pensamiento, hermano, entonces es cuando Dios lo unge, lo bendice, lo usa, y todo lo demás viene por añadidura. Ahí es donde Dios bendice al siervo, a la sierva. Y no necesariamente es que usted tiene que ser llamado a ser un pastor o un apóstol o un evangelista. No, todos estamos llamados a servir en la obra. ¿Cuántas personas le puso Dios por delante en estos días a usted? ¿Por cuántos oró? ¿A cuántos les predicó? ¿A cuántos les reflejó usted a Cristo? Más grave todavía, que esas personas que vienen a pedir y a pedir y a pedir, yo llamo como gatos en un machacadero de carne llanriando. Esas personas, ¿usted no ha visto un gato cuando comienzan a machucar carne en la mesa de la cocina? Comienza el gato, ¡ñau, ñau! Y hasta que no le da un pedazo no hay que quedar quieto. Hermano, lo más grave es que esas personas son las que peor testimonio dan. Porque ni siquiera un testimonio fiel y verdadero pueden dar. Son las que más mal testimonio dan allá afuera. Porque al menos si siquiera dieran un buen testimonio, pues con el testimonio le servirían a Dios. Pero lo peor es que son las más soberbias, las más altivas, las más arrogantes, las más conflictivos, los más peleones, cristianos haciendo eso. Y uno dice, oiga, qué vergüenza. No se preocupan por pedirle a Dios que le dé dones del Espíritu, y ni siquiera se preocupan por dar fruto del Espíritu de Dios, por mostrar paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y uno dice, hermano, ¿cómo se van a convertir los demás con esa apatía? El mismo Señor dice en Filipenses, vaya a Filipenses capítulo 2. Vaya a Filipenses capítulo 2. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio,
sino cada cual también por lo de los otros. Por favor, subraya el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mire, el día que usted comience a sentir y a ver, hermano, a verse en el reino de Dios como un siervo de Dios para servirle a los demás, ese día Dios se va a encargar de lo suyo. Y Dios le va a saciar todo lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Pero aquí vemos que muchas personas solamente miran lo suyo propio, lo suyo propio, lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo. Pero nunca son capaces de mirar, hermano, sino lo de los otros. Y dice la palabra, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues ¿qué? En cada uno de nosotros el mismo sentir que hubo ¿quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. El cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a su nombre. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué dice la palabra? Dice, mire, haya en usted y haya en mí, haya en todo cristiano el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Que él siendo él, hermano, Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de su deidad. Él se despojó de su privilegio y vivió en forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a ¿quién? A los hombres. ¿A qué renunció el Señor? A su deidad. Lo que se llama en teología la kenosis. Se vació. Renunció a su deidad y vivió en condición de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, como un siervo. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir a su nombre. Eso dijo la palabra, eso dijo el Señor. Y el Señor dijo, cada uno de nosotros tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El Señor Jesús, no, ni siquiera Él se proclamó rey. Cuando entró a Jerusalén, hermano, lo esperaron con palmas, lo esperaron con planta, le hicieron, hermano, la calle de honor. Y el Señor entró en un burro, hermano. Ni siquiera era un caballo elegante, ni siquiera una bestia elegante. Era un burro, hermano. Entró en un burro, un pollino, hijo de asna, y entró allí. Y todo el mundo decía, el rey, el rey. Y él ni siquiera se declaró rey. Porque él vino fue a servir. Él vino fue como siervo. A su nombre. Y tanto que se despojó a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y qué más dice? Dice la palabra en Filipenses 2. Aleluya. A su nombre. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de ¿qué? De hombre, no de Dios. Estando en condición de ¿qué? De hombre, no de Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Señor fue a Getsemaní, el Señor no pensó en sí mismo, tuvo aflicción. Pero le dijo, Señor, si es preciso, pasa de mí esta copa. Quiere decir, si es preciso que yo no tenga que sufrir en la cruz. Pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Porque si el Señor hubiera pensado en él, si el Señor hubiera pensado en sus propios intereses, no hubiera ido a la cruz. Pero el Señor no estaba pensando en él. El Señor estaba pensando en la humanidad, en usted
y en mí y en todas las generaciones habidas y por haber. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Por eso es triste uno encontrar hoy cristianos con el mismo sentir y no con el sentir de Cristo. No, yo ahora soy cristiano. Ahora sí, ya me metí al cristianismo. Ahora sí, ya voy a tener mi plata, ya voy a tener mi casa, ya voy a tener mi carro, ya voy a tener esto, ya voy a tener lo otro. Ya. Y entonces uno dice, ¿dónde está, hermano, la razón de ser cristiano? Y muchos me dirán, pastor, como usted ya tiene carro y casa, entonces usted no tiene problema. Pero es que usted puede decir eso, pero usted no sabe a qué renuncié yo cuando yo conocí al Señor. Y usted no sabe a qué renuncié. Yo renuncié a títulos. Yo renuncié a sueldos grandísimos que me estaba ganando. Todo eso me interesó poquito. Y lo puedo decir, y lo digo con alegría espiritual. Porque si yo hubiera seguido pensando en mí mismo, yo le hubiera dicho, Señor, ya me estoy ganando tantos millones, estoy con contratos de 300, 400 millones, 500 millones. Ahorita, Señor, dame más contratos en la empresa, dame esto, dame esto, dame esto, dame medio mundo. Y yo llegué al Señor y me encontré que todo eso era una falacia. Y dije, Señor, lo que tú quieras hacer conmigo, lo que tú quieras hacer conmigo, a su nombre, a su nombre. Y esos títulos que yo tenía que me hacían tan grandote, títulos de ingeniero, de posgrado, de esto, de lo otro, de especialista, bueno, ni sé dónde están ahora. Yo encontré todo eso, como dijo el apóstol Pablo, como pérdida, a fin de ganar a aquel que me llamó, aquel que me escogió, aquel que me llamó, aquel que me dio la vida, a su nombre. A su nombre. Y cuando un buen día me levanté, me fui para la empresa a trabajar, y a las 10 de la mañana, en una forma sobrenatural, ya había entregado todo. Dije, no más. Obviamente que eso fue un llamado muy especial, pero eso no me interesó, porque me interesaba era servirle al Señor, me interesaba era caminar con Cristo. Yo le quiero decir algo, si estoy en el ministerio es porque amo al Señor Jesús de verdad. Y el día que usted comience a amar al Señor Jesús de verdad, se dará cuenta de lo que le estoy hablando. Comenzará un profundo sentir por servirle al Señor. Comenzará un profundo sentir por hacer la obra de Dios. Comenzará un sentir en su corazón, hermano, un palpitar que no lo dejará en paz hasta que usted no sirva al Señor y no haga la obra de Dios. Y en ese momento usted entenderá la importancia de buscar del Espíritu, la importancia de buscar la llenura de Dios y la importancia de pedir los dones del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. A su nombre, a su nombre. Es que es algo muy profundo, que uno solamente lo puede vivir para entenderlo. Cuando lo vive, lo entiende. A su nombre. Por eso yo veo con mucha preocupación la gran mayoría de cristianos que están siguiendo al Señor solamente por una dádiva. Y entonces el día que el Señor les dé lo que piden, afuera que hace calor se van. ¿Y por qué no? Ya Dios me dio la bendición, ya tengo mi bendición, me voy. ¿Y qué lejos están de eso? De entender a qué nos llamó Dios. Nos llamó a servir. Nos llamó a predicar y a los cautivos. Las almas se están perdiendo. La mies es mucha, los obreros son pocos. A su nombre. Nos llamó el Señor a que extendamos el reino de Dios aquí en la tierra. Y Él está dispuesto a que todo aquel que lo quiera hacer, le da dones, lo equipa, le da un equipamiento espiritual a su nombre. Entonces usted conoce amor por las cosas del Señor.
con esa convicción de servirle al Señor, con ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de ser un siervo de Dios, Dios lo va a llenar. Y cuando Dios lo llene, usted abre su boca por allá, los enfermos se sanan, los endemoniados son libres, las personas que estaban tristes, hermano, y que parecían que nunca se iban a acercar al Señor, usted abrió su boca, Dios salió unción de su boca, salió unción, esas palabras ungidas, y esa persona va a llorar, se va a convertir y va a decir: ¿por qué no me habías hablado antes? Yo necesito de ese Cristo, yo necesito de ese Dios que tú tienes. Me estás hablando unas palabras que nunca había oído. ¿Sabes por qué? Porque está la unción en tu vida, porque está el poder de Dios en tu vida. A su nombre. Mire, con esto le digo todo. Con esto le digo todo. ¿Sabe cuál es el argumento de muchos cristianos para hacer que otros vengan a la iglesia? Camine, vamos, que Dios le da el dinero que usted necesita. Vamos a la iglesia, que Dios le da el carro que usted está pidiendo y se lo da el color que pida. Camine para la iglesia, que Dios le hace. Mire, esa moto se le varó, esa moto no sirve para nada, Dios le da una moto nueva. Camine para la iglesia. Ese es el argumento de muchos cristianos. Vamos para la iglesia, que Dios lo prospera, Dios le va a dar mucho dinero, Dios le va a dar el trabajo que usted quiere. Está sin trabajo, camine para la iglesia. Ese es un argumento pobre. Pobre. Porque eso es compartirle una visión de lo que uno tiene. Y pues esa es la visión de muchos cristianos. Por eso comparten eso. A su nombre. No se vaya a quedar solterona, mija, camine para la iglesia, que encuentra marido. Esa es la visión de muchos. Pero el día que usted comience a darle a otros la visión que es: camine para la iglesia, Jesucristo le ama, Jesucristo vino a morir por ti en la cruz del Calvario para darte salvación, para darte vida eterna, para darte una paz que sobrepasa todo entendimiento, para hacer de ti una persona diferente, para transformarte completamente tu vida. Jesucristo no te quiere dar una bendición, te quiere dar millones y millones de bendiciones si caminas con Él. Camina para que Dios te forme y te haga un siervo, una sierva tuya, y puedas ser un instrumento de bendición aquí en la tierra. El día que usted comience a hablarle eso a la gente va a decir: uy, este es diferente, este es distinto, usted tiene una visión diferente del reino de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? A su nombre, a su nombre. Y por eso es que mucha gente no camina, porque la visión que le estamos impartiendo a ellos es la visión, lo que hay en el corazón de nosotros. Camine y verá. Mire, yo fui a la iglesia y Dios me regaló 2 millones de pesos. Camine y verá que Dios tiene para usted 4. Y yo le digo a esa pobre persona: si Dios le regaló 2 millones, no está ni tibio. Dios le quiere dar es millones, super millones. A su nombre, a su nombre. El día que usted se contenta con 1 millón que Dios le dio, se acabó. Hermano, conténtese con ser un siervo de Dios. Pida la unción, pida la presencia del Espíritu de Dios, pida la llenura de Dios, pida ser rico espiritualmente en dones, en prodigios, en señales. Hermano, que todo lo demás lo tiene el Señor para su vida, y lo tiene en abundancia. A su nombre. Lo tiene en abundancia. Lo tiene en abundancia. A su nombre. A su nombre. ¿Por qué está aquí en la iglesia? No, es que estoy cuidando. Yo sé que Dios, mientras esté aquí, Dios no me deja echar de la empresa. Entonces el día que lo echen, se fue de la iglesia. Dejó de ser cristiano. El día que usted se enamore del Señor y se deje llenar del Señor y se deje llenar de Dios, hermano, y usted ande con los dones del Espíritu Santo, lo echaron de la empresa. Gracias a Dios. Sé que Dios tiene 10 puertas más grandes abiertas para mi vida. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y cuando usted tenga esa visión, usted puede compartirle a otros. Usted puede compartirle a otros. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede compartirle a otros. Porque las cosas grandes que Dios tiene para la humanidad no son lo que muchos cristianos están pensando. Muchos cristianos van y comparten viruta,
Pero no se dan cuenta que lo que Dios tiene son tesoros para todos. A su nombre. A su nombre. Pero ¿cuándo va a salir eso de su corazón? ¿Cuándo va a aflorar eso por tu boca? El día que tú tomes la visión por lo cual Cristo te llama. ¿Y sabe desde cuándo va a comenzar eso? Desde que usted comience a orar para ello. Por eso les dije en el proyecto que tenemos este año, y me voy a volver cansón en eso. Me voy a volver recansón. No importa. Pero yo con tal de que usted sea bendecido, lo voy a hacer. Me voy a volver cansón. Levántese a orar temprano. Levántese a orar temprano. Y a buscar la presencia de Dios. A buscar la llenura de Dios. El que tiene Dios lo tiene todo. El que tiene la llenura del Señor lo tiene todo. A su nombre. A su nombre. La mayor riqueza es la riqueza espiritual. La mayor riqueza es la riqueza espiritual. A su nombre. A su nombre. Mire, no se preocupe por ser rico materialmente, no se preocupe. Preocúpese por ser rico espiritual, que Dios se encarga de llenarlo de lo material. Cuando usted menos piense, usted tiene tantas cosas, hermano, que usted ni sabe qué hacer con ellas. Así es Dios. Así es Dios. Pero primero busquemos la riqueza espiritual. Primero busque la riqueza de Dios. La riqueza espiritual. El ser lleno del Espíritu. Es que si yo estoy lleno del Espíritu, hermano, todo lo que hay en esta tierra es de Dios. Punto. A su nombre. A su nombre. Entonces anhelo cualquier cosa, Dios me la suple. Mire, y se lo digo, así es. Así es. ¿Usted cree que yo a Dios le pido cosas materiales? Hace mucho tiempo no lo hago. Recién convertido le pedí una sanidad. Me pegué para que me diera una sanidad. Mi cuerpo me la dio. Y cuando entendí que había que servirle al Señor y comencé a pedirle dones del Espíritu, a pedirle que me llenara. Y mi oración siempre, Señor, úngeme, lléname hoy. No quiero estar vacío de ti. Señor, lléname de tu presencia. Hermano, ¿usted cree que yo le pido algo material al Señor? Y a veces anhela mi corazón algo y me deja aterrado el Señor. Me deja boquiabierto. Cuando una llamada, usted necesita esto, usted tal cosa, le ofrezco esto, ta. Uy, hermano. Pero ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Señor? Porque cuando usted se llena de las cosas de Dios y usted anhela la riqueza espiritual, usted va a estar ocupado en las cosas de Dios. Y cuando usted se ocupe de las cosas de Dios, Dios se ocupa de todas tus cosas, hasta de la más mínima cosa, hasta de las minucias tuyas se ocupa el Señor. Alaba al Señor que Él vive. Hasta de tus minucias se ocupa el Señor. A su nombre. A su nombre. Así es Dios. Dios lo deja a uno, hermano, boquiabierto. Dios lo deja a uno boquiabierto. Pero cuando uno comienza, hermano, solamente yo, primero yo, segundo yo, Señor, yo quiero, Señor, Señor, y eso es un chorizo de cuenta allí largo. No, llega el momento en que uno dice, ¿y qué? Y el Señor dice, ¿y este qué? ¿Y este qué? Si la Biblia dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Preocúpese por servirle al Señor. Preocúpese por un siervo, una sierva de Dios aquí en la tierra. A su nombre. A su nombre. De reflejar a Cristo Jesús desde su corazón. Refléjelo, refléjelo. Entonces allí Dios le va a llenar a usted. Usted va a tener dones, poder, autoridad. Va a tener esa presencia de Dios, esa manifestación del Espíritu en su vida para provecho. Uy, hermano, se abre un abanico de posibilidades. Ahí es donde Dios le dice, ¿y ahora qué querés? Boca, ¿qué querés? Abre tu boca, yo te la llenaré. Ahí es donde Dios le dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Ahí es donde Dios le concede a usted, lo bendice, lo consiente. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Pero anhele estar con el Señor. Anhele estar con Dios. Anhele, anhele, anhele. Y verá la bendición. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8430.